O sea que nosotros tenemos que localizar bien el sitio que deseamos visualizar para que eso no se, digamos, las imágenes no se nos pasen por alto. Las radiografías, cuando nosotros hablamos de los miembros superiores, vamos a hablar de radiografía del brazo, del codo, del antebrazo, la muñeca, mano y dedos. Entonces, cuando hablamos de radiografía de brazo, codo, antebrazo y muñeca, son radiografías que se realizan frente y perfil. Cuando necesitamos ver la mano, se realiza frente y oblicua. La posición de la mano es esta. O sea, apoyando la palma de la mano en esta posición, de manera que podamos visualizar correctamente los huesos del carpo, los metacarpianos y los dedos. Si nosotros tenemos radiografía o queremos hacer radiografía específicamente de los dedos, y perfil estricto. Hay distintas técnicas, pero ustedes tengan precaución de que la mano, no es lo mismo pedir radiografía de mano que pedir radiografía de muñeca. Cuando hablamos del miembro inferior, también tenemos radiografía del muslo, de la rodilla, de la región de la pierna, el tobillo. Esas radiografías se hacen también en posición frente y perfil. Cuando hablamos del pie, se hacen radiografías muy parecidas a la mano, se hace radiografía de frente, se hace radiografía en posición oblicua, y para determinadas circunstancias, por ejemplo, para ver pie plano, pie cabo, pie valgo, también se pide radiografía de perfil estricto del pie con apoyo. Cuando hablamos de los hombros, se solicita radiografía de hombro de frente y radiografía en posición axial. La posición axial del hombro es esta, o sea, con el paciente en esta posición y el rayo ingresa en esta, por este lado, la parte anterior, y cuando hacemos el frente, directamente ponemos el brazo colgado al lado del cuerpo, con el dedo pulgar hacia afuera. Cuando nosotros solicitamos radiografía de caderas, primero lo que hay que tener presente, por ejemplo, en el politraumatismo, es que se realiza radiografía panorámica de pelvis, o sea, ver la pelvis en forma comparativa. Entonces nosotros podemos ver la cadera sana con la patológica y podemos hacer una comparación, aparte de visualizar la configuración de la pelvis. Y cuando se solicita la radiografía en posición, no se pide perfil en la cadera, sino se pide en posición axial. Es como formando un 4 entre la pierna que nosotros queremos radiografiar y la otra pierna. O sea que la cadera es muy similar al otro y se solicita frente y axial. Cuando hablamos del cráneo, hablamos de posición de frente y de perfil. También tenemos posición que se denomina mento-nasoplaca, que es la radiografía que se solicita cuando queremos ver los senos paranasales. Cuando se hace el cráneo frente, se hace radiografía que se denomina frontonasoplaca, y cuando se quieren ver los senos paranasales se denomina mento-nasoplaca. La posición es esta, apoyando el mentón y la nariz en el chasis, de manera que podamos visualizar todos los senos paranasales. Y después se hace radiografía en perfil, de perfil estricto.
Cuando hablamos de la columna cervical, recuerden que, sobre todo en los pacientes traumatizados, se piden las radiografías en posición de frente y perfil, en la columna cervical, en la columna dorsal y en la columna lumbosacra. En la columna cervical y en la columna lumbosacra también se hacen radiografías en posición oblicua. Las radiografías en posición oblicua en la columna cervical es principalmente para visualizar los agujeros de conjunción por donde salen las raíces nerviosas sensitivas y motoras. Y eso se pide radiografía en posición oblicua derecha y oblicua izquierda. Y recuerden que también en la columna cervical teníamos una posición especial que se denomina transoral, con la boca abierta, de manera que podamos ver bien la articulación entre el occipital y las masas laterales del atlas y entre el atlas y el axis. En la columna lumbosacra teníamos la particularidad de que en la posición oblicua veíamos lo que se denominaba el perrito de la Chapelle. ¿Se acuerdan? Que era la posición que nos iba a demostrar, o nos iba a mostrar la configuración de este perrito escocés que se llamaba, donde cuando aparecía el collar hablábamos de espondilolistesis, espondilolisis. Y cuando el cuerpo vertebral se desplazaba sobre el cuerpo vertebral que estaba por debajo, hablábamos de espondilolistesis. Esta era la posición, en posición oblicua. Esta es la oblicua derecha, acá tenemos la oblicua izquierda, donde vamos a ver la configuración del perrito escocés, donde nosotros podíamos ver configurado el collar, y eso nos estaba hablando de la espondilolisis. Habitualmente cuando un paciente tiene dolor lumbar, la primera técnica de imágenes que nosotros solicitamos es la radiografía. ¿Por qué la radiografía? Porque nos va a mostrar vamos a tener una visualización panorámica de la columna lumbar, y al tener una visualización panorámica vamos a poder ver los cuerpos vertebrales, ver si no hay vértebras supernumerarias, visualizar si no existen hemivértebras, que puedan estar determinando una patología predisponente en ese paciente para sufrir ese dolor de lumbalgia o de lumbociatalgia. Descartando eso, también podemos visualizar en la radiografía de perfil la alineación de los cuerpos vertebrales, y viendo la alineación de los cuerpos vertebrales podemos descartar o confirmar la presencia de espondilolistesis, que recuerden que la espondilolistesis es justamente el desplazamiento del cuerpo vertebral que habitualmente se produce entre L5 y S1, y la causa es la espondilolisis, que es la fractura a nivel de las láminas de los cuerpos vertebrales, en este caso de L5. Podemos tener también espondilolistesis de L4, que es menos frecuente, y a nivel de la columna cervical podemos encontrar también la presencia de espondilolistesis, que es ese desplazamiento del cuerpo vertebral hacia la región anterior, y esa espondilolistesis habitualmente está relacionado con laxitud ligamentaria por procesos inflamatorios o procesos degenerativos de la columna cervical. Cuando el cuerpo vertebral, por algún traumatismo o por alguna inestabilidad, se desplaza hacia atrás, se denomina retrolistesis. También, cuando se desplaza hacia adelante, podemos llamar espondilolistesis o anterolistesis, cuando se desplaza hacia adelante,
o también cuando se desplaza hacia atrás hablamos de retrodistesis. No sé si tienen alguna otra duda con respecto a lo que hablábamos. Recién me habían preguntado, no sé si se evacuó la duda de Sí, cómo profe, se muchas gracias. representaba la radiografía. Bien. Bueno, continuando el tema, tiene que tener radiografía una buena técnica sencilla, ionizante para el estudio de los tejidos blandos. Dentro de esto podemos visualizar, por ejemplo, la presencia de desgarros musculares, podemos visualizar tumores de los tejidos blandos, como pueden ser linfomas, como pueden ser liposarcomas, que sería la variedad maligna, lo mismo que podemos ver cuadros inflamatorios a nivel muscular o lesiones en los tejidos blandos. También se lo utiliza para el estudio de las estructuras tendinosas y sobre todo para la visualización de la presencia de líquido a nivel de las articulaciones, como se da en los cuadros de, por ejemplo, artritis séptica en algunos pacientes, o procesos, ya sea inflamatorios, degenerativos o traumáticos, que cursen con aumento de líquido intraarticular. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un paciente que comienza con un proceso inflamatorio a nivel de la rodilla, con aumento de volumen, no sabemos si es que existe líquido intraarticular, periarticular, o cuando tenemos un paciente con un traumatismo y no sabemos si es que existe un hematoma de tejidos blandos, o una hemartrosis, o un quiste de Baker, por ejemplo, a nivel del hueco popliteo, la técnica de elección es primero realizar una radiografía para descartar lesiones traumáticas o lesiones degenerativas, visualizar calcificaciones que pueden estar a nivel intraarticular o en los tejidos blandos, y posteriormente hacer una ecografía. La ecografía nos va a delimitar si es que existe lesión en los tejidos blandos y si esas lesiones se encuentran a nivel intraarticular, como dijimos, periarticular, o a nivel de los tendones que se encuentran, o los ligamentos que están relacionados con una determinada articulación. Acá vamos a ver dos ecografías, donde acá se visualiza la piel, el tejido celular subcutáneo, y vamos a ver una colección anecogénica que se encuentra por fuera de la aponeurosis, con un desgarro y un desprendimiento de la inserción de esta estructura muscular, que se manifiesta habitualmente por la presencia en sangre. Ustedes saben que cuando se produce un desgarro o una lesión traumática, nosotros vamos a encontrar sangre fresca muchas veces, que en un primer momento se visualiza como una imagen anecogénica. Posteriormente, cuando la sangre está más concentrada o comienza a visualizarse coágulos, podemos ver imágenes hiperecogénicas, o sea, imágenes blancas, que justamente determinan la organización del coágulo a nivel de los tejidos blandos. Esta es una imagen muy similar, con un desgarro y una colección a nivel de los músculos gemelos. Acá tenemos algunos tumores de tejidos blandos, por ejemplo, esta imagen de bordes bien delimitados, que se encuentra a nivel del tejido celular subcutáneo, y que se corresponde con una, en este caso, de un lipoma, que son tumores bastante frecuentes, que se visualizan habitualmente como lesiones hiperecogénicas. Por ahí pueden, de acuerdo a la constitución del tejido graso, visualizarse como imágenes focalizadas hipoecogénicas, o por ejemplo acá tienen una masa que tiene una densidad o una ecogenicidad similar al músculo,
Esto puede tratarse de un mioma o de un rhabdomiosarcoma también, que tienen la particularidad de ser lesiones muy parecidas a las estructuras musculares. También con equipos de alta resolución, con ecografía, podemos visualizar las estructuras neurales, generalmente con nervios que tienen determinados calibres, no todas las lesiones nerviosas las podemos ver con ecografía, y también podemos visualizar la presencia de tumores que tienen la particularidad que habitualmente son hipoecogénicos, sólidos, como pueden ser los neurinomas o los neuromas, que tienen la particularidad que cuando uno los comprime producen dolor local y generalmente pueden producir un dolor que se transmite a través de la raíz nerviosa. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos alteraciones a nivel del túnel carpiano, donde podemos encontrar quistes, podemos encontrar tumores, podemos encontrar, y esos tumores a su vez pueden ser de origen neural, pueden ser de tejido blando, pueden ser también, como dijimos, los quistes que habitualmente se corresponden con gangliones. Esos gangliones son formaciones quísticas que se forman a partir de traumatismo que producen desgarro, desprendimiento de la aponeurosis muscular o de la aponeurosis que recubre los tendones o de la vaina del tendón que produce pequeñas colecciones y que al estar localizado en una estructura como es la región del túnel carpiano, está todo muy bien delimitado, pueden producir compresiones vasculares o compresiones a nivel de las estructuras nerviosas. Acá miren cómo se visualiza el tendón de Aquiles. La ecografía es una muy buena técnica para visualizarlo, el tendón de Aquiles, que habitualmente puede tener, como en este caso, lesiones fibrilares parciales, o como en este caso que está desprendido prácticamente o con una lesión tendinosa prácticamente de un 100%. Entonces, esta imagen hiperecogénica que dice Aquiles, acá, tendón de Aquiles, va a insertarse acá en el calcáneo y vamos a ver estas lesiones fibrilares, pero también recuerden que por debajo de estos tendones o de los tendones más importantes existen bolsas que son como pequeñas bolsas adiposas que pueden producir también bursitis a nivel de ese sector. Es muy frecuente en los deportistas, las lesiones tendinosas parciales o totales también se pueden dar en pacientes que tengan procesos inflamatorios crónicos a nivel de los tendones que se denominan tendinosis. Sí. En el caso de la síndrome del túnel carpiano, ¿la radiografía sería útil o solamente una resonancia o algo del tipo? No, la ecografía te va a guiar para ver si es que existe algún tipo de alteración que generalmente vos la vas a estudiar posteriormente con una resonancia magnética. Pero la ecografía es como que te va a guiar en una forma, digamos, rápida, a saber si vos tenés lesión, primero, y si esa lesión está dentro de la articulación, por fuera de la articulación, te va a guiar también para ver si es que existen lesiones a nivel de los tendones, si existen probables bursitis, y muchas veces estos pacientes, vos podés hacer un diagnóstico rápido, con una radiografía y una ecografía, le puedes dar tratamiento y dependiendo de la evolución del paciente, puedes hacer posteriormente una resonancia.
Generalmente estos pacientes que tienen determinadas lesiones, muchas veces vos podés tener lesiones en los cartílagos que se ven con resonancia magnética. Entonces vos podés tener un paciente en los cuales la radiografía es normal, la ecografía es normal, pero el paciente sigue con sintomatología, posteriormente la técnica de elección es la resonancia. O por ejemplo, si vos tenés un paciente en la cual tenés una radiografía de muñeca normal y tenés una ecografía del túnel carpiano con una imagen quística que te comprime una estructura nerviosa o una estructura vascular, si ese paciente va a cirugía, generalmente se solicita la resonancia para tener una aproximación mucho más certera de dónde está localizada la lesión, el tamaño de la lesión, porque por ahí la ecografía tiene limitaciones en la profundidad o en la interpretación de la imagen. Entonces, vos tenés presente que las dos técnicas que te van a guiar es la radiografía, la ecografía. Si vos necesitas una técnica de mayor complejidad porque el paciente no evoluciona bien, porque no tenés un diagnóstico certero, o ese paciente necesita una corrección quirúrgica o una artroscopía, tenés que solicitarle la resonancia magnética. Gracias, profe. Bien. Continuando con lo que veíamos, acá tienen alteraciones a nivel de los tendones. Posteriormente hay que tener presente también que la tomografía computada, si bien es cierto que es una técnica que puede mostrarte lesiones de tejidos blandos, pueden mostrarle, hay que tener presente que así como la radiografía, la tomografía computada utiliza también rayos X. Por lo tanto, va a tener una muy buena definición sobre las estructuras óseas. Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes en las cuales sospechamos lesiones óseas, ya sean tumorales, traumáticas, hay que pensar en la tomografía computada. Acá, por ejemplo, tenemos un estudio de tomografía computada, es una tomografía, un corte de la pelvis, donde ustedes están viendo, por ejemplo, acá la articulación sacroiliaca del lado izquierdo, tienen desde la piel, tejido celular subcutáneo, tienen los músculos glúteos, y en el interior también tenemos las estructuras musculares. En el caso de las estructuras generalmente están relacionadas con músculos psoas y músculos psoas ilíacos, y también tenemos en la parte anterior los músculos rectos, abdominales y los músculos que componen la pared lateral del abdomen. Esta es una tomografía donde vemos las articulaciones coxofemorales, también visualizando con esta técnica las estructuras óseas del sector. Acá tenemos un paciente que, por ejemplo, tiene una fractura a nivel del techo acetabular del lado izquierdo. El acetábulo, habitualmente con radiografía es muy difícil de ver las fracturas, es mejor la tomografía computada, y si hacemos tomografía computada con reconstrucción en el plano axial, sagital y coronal, tiene mucho mejor definición. Acá tenemos fracturas a nivel del techo acetabular, a nivel de la articulación de coxofemoral del lado izquierdo. También podemos ver fracturas que afectan la región anterior y posterior de la articulación. Esto es muy importante cuando tenemos pacientes que presentan luxaciones, como habíamos visto en la clase pasada, donde muchos de esos fragmentos tienen una proyección intraarticular que las vuelve
a esas luxaciones deben hacerse reducciones, pero desde el punto de vista quirúrgico y no reducción de la luxación de forma manual. Cuando hablamos de la columna vertebral, ya habíamos visto que la tomografía computada tiene una muy buena definición para las lesiones a nivel de las estructuras óseas y menor definición a nivel del contenido de la columna vertebral, como es médula y las raíces nerviosas. Esta es una tomografía computada helicoidal con reconstrucción tridimensional, donde podemos ver desde la columna dorsal, toda la columna lumbosacra, y vemos la configuración de los cuerpos vertebrales. Acá tenemos otro paciente donde fíjense que la cifosis a nivel dorsal está muy marcada, con acuñamiento de cuerpos vertebrales a nivel de la región dorsal baja, debido a la presencia de osteoporosis. Esta patología es muy frecuente en la paciente posmenopáusica que cursa con osteoporosis, y esa osteoporosis va a producir debilitamiento de los cuerpos vertebrales y puede producir fracturas que se denominan fracturas atraumáticas, donde el paciente por ahí, por el hecho de sentarse, puede producir fracturas a nivel de los cuerpos vertebrales. Estas fracturas se pueden producir y generalmente afectan la vida, digamos, habitual. Entonces puede producir dolor y produce, digamos, incapacidad relativa por el dolor a nivel de los cuerpos vertebrales. Estas fracturas con acuñamiento de los cuerpos vertebrales, como les dije, se da en pacientes generalmente posmenopáusicas y en patologías que pueden cursar con osteopenia a nivel de el raquis en este caso. También podemos tener osteopenia por inmovilización, que generalmente se da en pacientes que están en reposo prolongado. Para que ustedes tengan una idea, la visualización de osteopenia difusa a nivel del raquis, nosotros necesitamos que exista una pérdida de aproximadamente el 30% de la masa ósea corporal para que nosotros la podamos diagnosticar con radiología. ¿Cómo se diagnostica habitualmente estas osteopenias? Con densitometría ósea, que eso nos permite medir el grado de disminución de la masa ósea corporal, que habitualmente densitometría nosotros podemos comparar o podemos visualizar si ese paciente tiene riesgo de sufrir fracturas atraumáticas. También cuando tenemos tumores óseos, la tomografía computada nos va a ayudar en el diagnóstico, la categorización, así como en la visualización de alteraciones a nivel de las estructuras óseas, como por ejemplo esta lesión tumoral con formación de hueso que se visualiza en la pierna a nivel de el extremo proximal de la diáfisis. Cuando nosotros hablamos de osteoporosis, hablamos de un hueso que desde el punto de vista estructural es un hueso normal, pero disminuye la cantidad de osificación, o sea, disminución en la masa ósea. Por lo tanto, es un hueso que es estructuralmente normal, pero cuantitativamente patológico. Cuando nosotros hablamos de enfermedades que producen osteolisis, por ejemplo, en el caso de las metástasis, es un hueso que
estructuralmente es patológico, como en este caso, que vemos una lesión de, ósea, que se denomina habitualmente imagen en saca-bocado o lesión en saca-bocado, donde el hueso está reemplazado totalmente por tumor, con, por supuesto, alteración estructural de la cortical y del tejido esponjoso. Acá, fíjense, vemos la tomografía con ventana ósea y vemos la tomografía con partes blandas, como vemos que este tumor de partes blandas, que tiene imágenes calcificadas, ha producido también esta gran erosión ósea. Los tumores malignos habitualmente producen infiltración con destrucción ósea. Eso es lo que demuestra la agresividad tumoral y generalmente se tratan de tumores con cierto grado de malignidad, mientras que, como dijimos anteriormente, los tumores benignos producen desplazamiento de estructuras y no invasión, como en este caso. Acá vemos una fractura con diastasis de la articulación sacroilíaca y también una fractura a nivel del hueso ilíaco del lado izquierdo. Acá tienen la imagen en el corte axial, lo que está arriba a la izquierda, y la reconstrucción coronal abajo y a la derecha. Habíamos hablado de cambios degenerativos artrósicos en la columna vertebral, y recuerden que teníamos como signos radiográficos o radiológicos de artrosis la presencia de osteofitos marginales, que son estas excrescencias óseas, también esclerosis ósea subcondral por debajo del cartílago, y la presencia del signo del vacío, el signo del vacuum, que se da generalmente en los discos intervertebrales, que es la presencia de burbujas de nitrógeno en el interior de los discos intervertebrales. Estos osteofitos marginales pueden tener una proyección anterior o pueden también tener proyecciones posteriores, y esas proyecciones posteriores pueden producir, a nivel de los agujeros de conjugación, la compresión de raíces nerviosas sensitivas o motoras. Entonces, la radiografía, la resonancia magnética, la tomografía computada, también nos pueden mostrar la presencia de estos cambios degenerativos artrósicos, por ejemplo, en este corte axial, donde vemos la presencia del signo del vacuum y la presencia de cambios degenerativos artrósicos en articulaciones interapofisales posteriores. Eso es muy frecuente, sobre todo a nivel del raquis lumbar inferior, que es el lugar, junto con el raquis cervical, donde generalmente asientan estas patologías de tipo degenerativo. Las fracturas multifragmentarias es importante estudiarlas y la podemos ver muy bien con una radiografía, pero la tomografía computada o la resonancia magnética también nos va a demostrar la presencia, por ejemplo, de fragmentos que se encuentran dentro de la articulación o el compromiso intraarticular de las fracturas. En el caso de la resonancia también podemos ver muy bien el cartílago. Acá tienen una resonancia magnética de hombro, donde estamos viendo una reconstrucción coronal. Fíjense cómo se ve la articulación acromioclavicular, acá en la parte alta, la articulación glenohumeral, y esta imagen hipointensa que ustedes ven a nivel de la cabeza humeral se corresponde con el cartílago. Acá estamos viendo el músculo supraespinoso con su tendón correspondiente, el músculo deltoides y la articulación acromioclavicular.
Siempre hay que pensar que las articulaciones se estudian muy bien con resonancia magnética. Dentro de esta tenemos articulaciones que generalmente son las que mayormente se afectan, como es el hombro, como es la rodilla, por patologías que son propias o patologías generales que repercuten en las articulaciones. También tienen para el estudio de articulaciones como es la muñeca, tobillo, codo, se pueden estudiar también con resonancia magnética. Acá tienen una resonancia magnética de la rodilla, donde generalmente el plano sagital es donde mejor se ve. Ustedes están viendo el extremo distal del fémur, el extremo proximal de la tibia. Acá tenemos el ligamento cruzado anterior. Acá se ve el tendón rotuliano, la rótula, perdón, el tendón del cuádriceps, el tendón, la rótula y el tendón rotuliano. Acá tenemos otra resonancia, esta es una secuencia T1, donde fíjense que en la imagen anterior lo veíamos a el ligamento cruzado, en este sector, cruzado posterior, el ligamento cruzado anterior, y acá vemos el ligamento cruzado anterior como tiene una alteración de la señal en su inserción proximal. Y en la secuencia T2 vemos cómo este ligamento cruzado está lesionado. La lesión del ligamento cruzado anterior es muy frecuente, generalmente también se asocia a lesión meniscal. Las técnicas de elección para el estudio de los meniscos y los ligamentos, como decíamos, es la resonancia magnética. En este caso estamos viendo una lesión del extremo proximal del ligamento cruzado anterior. Acá tenemos otra lesión del ligamento cruzado anterior, y esta que está acá, fíjense cómo el ligamento cruzado anterior está totalmente desinsertado a nivel femoral y se encuentra caído o desplazado hacia la región inferior. La lesión del ligamento cruzado anterior o ligamento cruzado posterior generalmente se asocia a hemartrosis, o sea, la presencia de líquido o de sangre dentro de la articulación. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, esta lesión del ligamento cruzado anterior, sin aumento de líquido intraarticular, generalmente son lesiones crónicas, pacientes que se estudian justamente por inestabilidad de la rodilla, donde generalmente estos pacientes, cuando hacen determinados movimientos, al no tener el ligamento cruzado que lo contenga, tienen un desplazamiento anterior, o lo que se denomina cajón anterior. Acá, fíjense, tienen una resonancia también de rodilla, secuencia T2, esta es la cuña o la región anterior del menisco, y acá estamos viendo una lesión meniscal a nivel del cono posterior del menisco externo. También la resonancia nos permite estudiar el resto de los ligamentos. Acá, por ejemplo, el tendón del cuádriceps, acá tienen la rótula y el tendón rotuliano que se inserta en a nivel de la tibia. Esta es mismo paciente, nada más que en esta otra secuencia, que la secuencia anterior es un T2, esta es una secuencia STIR, donde nosotros vemos también la presencia de esa lesión que es multifragmentaria, produciendo lesión a nivel del cuerno posterior del menisco.
este paciente tiene, esta es la secuencia T1, esta es una secuencia STIR también, donde podemos ver líquido a nivel periarticular, fíjense, se visualiza intenso, también tenemos líquido intraarticular, y tenemos lo que se denominan fracturas microtravesiculares, que el diagnóstico se hace con resonancia magnética. Estas fracturas microtravesiculares se dan en el contexto de traumatismos, donde se visualizan las fracturas a nivel del hueso esponjoso. Estas fracturas microtravesiculares habitualmente no se visualizan con radiología y sí se visualizan con resonancia magnética. Acá también tienen una secuencia STIR con aumento del líquido intraarticular, y acá tienen una secuencia T2 donde se ve en la parte anterior la rótula, el aumento del líquido intraarticular, el cuerno posterior del menisco, se visualiza el tendón rotuliano. Hay pacientes que presentan dolor a nivel del hueco popliteo, y generalmente las causas más frecuentes, si no ha tenido traumatismo, puede ser la presencia del quiste de Baker. Este quiste generalmente se produce por herniación de la sinovial de la articulación, ocupa el hueco popliteo, y este quiste de Baker puede producir, se puede inflamar, puede contener fragmentos óseos o fragmentos cartilaginosos que posteriormente se calcifican, e incluso pueden infectarse en pacientes que tengan inmunosupresión o pacientes diabéticos. Entonces, paciente con dolor a nivel del hueco popliteo, hay que pensar en trombosis venosa profunda o en quiste de Baker. Si tiene antecedente traumático, también podemos pensar en desgarro muscular. La ecografía es una muy buena técnica para el estudio del hueco popliteo si lo acompañamos con ecodoppler, porque ahí descartaríamos la trombosis venosa y también podemos confirmar la presencia de quiste de Baker. Si deseamos estudiar toda la articulación, porque estos pacientes habitualmente tienen lesiones meniscales, cambios degenerativos, con afectaciones del cartílago, generalmente lo estudiamos con resonancia magnética. Acá tiene un paciente que tiene una fractura a nivel de la tibia. Esta es la imagen de resonancia axial, y esta sería el mismo paciente con la visualización de la fractura en el plano sagital. Acá fíjense el cuerno anterior y el cuerno posterior del menisco, cómo se encuentran lesionados. Acá tenemos otra imagen de resonancia. Acá tenemos del lado izquierdo una secuencia T1 y del lado derecho tenemos una secuencia T2. Fíjense que en la secuencia T1 vamos a ver la rótula, vemos retraído el tendón, tendón del cuádriceps, y existe una lesión completa con desprendimiento del tendón rotuliano. Este era un paciente con antecedentes de hemodiálisis, que iba caminando y de pronto tuvo una lesión, se cayó directamente mientras iba caminando y tuvo un desprendimiento espontáneo del tendón rotuliano. Con un hematoma, fíjense que todo esto que ustedes ven alrededor, con líquido intraarticular a nivel de la región retrorotuliana, suprapatelar, y vemos cómo está
desinsertado el tendón rotuliano. Generalmente estos pacientes, no es frecuente la lesión espontánea de, el tendón rotuliano, incluso tenemos pacientes documentados con lesión rotuliana bilateral espontánea. Miren este otro paciente. Nosotros tuvimos este paciente que clínicamente tenía un aumento de espesor de los tejidos blandos de la rodilla. No sabíamos si las lesiones eran intra o extraarticulares. Y fíjense, este otro paciente se cayó de rodilla y encontramos esta gran colección hemática. Esto es un hematoma, distinto, digamos, con la presencia de coágulos y sangre fresca. Y fíjense que este hematoma se encuentra por fuera de la articulación. O sea, es un hematoma extraarticular que está localizado principalmente a nivel de los tejidos blancos. Entonces, acá hay una gran diferencia entre estas lesiones y estas otras lesiones que muchas veces clínicamente podemos confundir si se trata de lesiones intra o extraarticulares y que puedan acompañarse de lesiones a nivel de los fragmentos, de los ligamentos. Este es otro paciente que también tenía otra lesión con hematoma a nivel de los tejidos blandos. Fíjense cómo era anterior y de localización lateral externa a nivel de los tejidos blandos de la rodilla. Este es otro paciente con otro hematoma extraarticular. Bueno, acá estamos viendo un paciente que tiene lo que se denomina osteocondritis. La osteocondritis es una patología muy frecuente que afecta el cartílago articular, que puede darse por traumatismo en pacientes jóvenes o por procesos degenerativos a nivel de en los pacientes ancianos. La osteocondritis es justamente una lesión a nivel del cartílago que se visualiza hipointenso. Fíjense que acá este paciente vemos el cóndilo femoral y vemos un osteofito que crece desde el cóndilo femoral. La presencia de osteofito hay que pensar en artrosis. O sea que este paciente es un paciente que presenta artrosis. Fíjense que acá prácticamente están contactando las estructuras óseas de la articulación. Este es el cóndilo femoral y este es el platillo tibial. Entonces, acá existe una gran afectación del cartílago y también afectación de las estructuras meniscales. Este es el mismo paciente, nada más que en esta secuencia STIR, fíjense que también estas pequeñas imágenes hiperintensas, justamente edema óseo, fíjense cómo el espacio articular externo se encuentra totalmente disminuido de espesor, con osteofito marginal, y eso es característico de los procesos degenerativos artrósicos. Esta es la imagen característica de una resonancia con un gran compromiso degenerativo artrósico que afecta el compartimiento, en este caso el compartimiento externo, y generalmente estos pacientes van al reemplazo de rodilla. Acá también tenemos otra lesión a nivel del ligamento cruzado anterior. Acá tenemos una hemartrosis, o sea, la presencia de sangre, fíjense, con la presencia de nivel líquido-líquido, ocupando la articulación de la rodilla. De este otro lado también vemos en esta secuencia STIR la presencia de edema óseo por fracturas microtravesiculares y lesión
con colección a nivel de los tejidos blandos cercanos al ligamento lateral externo. Fíjense, y acá vemos el menisco, este triángulo que se ve acá, con una pequeña lesión periférica. Esta es una resonancia magnética de la columna cervical en un plano sagital, donde estamos viendo en la secuencia T1 cómo se visualiza la médula espinal y todas las estructuras anatómicas, así los discos, los cuerpos vertebrales y el contenido de la columna vertebral. Acá tienen distintas secuencias. Fíjense cómo la resonancia magnética muestra en plano sagital los distintos segmentos de la columna, cervical, dorsal y lumbar. Acá tenemos el cono medular y las raíces nerviosas de la cola del caballo. Todo esto es líquido cefalorraquídeo, lo mismo que acá a nivel cervical. Y fíjense que en la región posterior vemos el ligamento longitudinal común posterior, en este caso de la columna cervical, donde no tenemos ningún tipo de alteración a nivel, ni compresión a nivel de la médula espinal. Pero si nosotros analizamos el raquis cervical, miren estas imágenes, acá vemos el cuerpo vertebral y estas imágenes que salen, que son osteofitos, con proyección anterior. Vamos a anotar, los osteofitos serían las excrescencias óseas, y estas excrescencias óseas, cuando se toca el superior con el inferior, como en este caso, a nivel de la altura de C3, C4, miren, acá tienen un osteofito y acá tienen el otro, eso se denomina sindesmofitos o puentes óseos. Por supuesto que la movilidad del raquis cervical en este paciente va a estar muy alterado, y generalmente son causas de dolor a nivel de la región cervical, y si se encuentra a nivel dorsal o a nivel lumbar, también producen molestia, dolor y por supuesto rigidez a nivel de la columna vertebral. Acá nosotros tenemos en los discos intervertebrales, estos discos intervertebrales son normales, mientras que el quinto disco, fíjense que tiene una disminución o un cambio de la señal, que eso es sinónimo de deshidratación discal y es un signo precoz de procesos degenerativos y de envejecimiento. Acá tenemos otras resonancias donde también vemos los discos intervertebrales normales, pero el último disco se ve hipointenso en secuencia T2, justamente como expresión de cambios degenerativos incipientes. Miren esta resonancia magnética. Acá tienen secuencia T1, la del lado derecho secuencia T2, se ven los discos intervertebrales bien hidratados en la parte superior, pero el quinto disco, fíjense que acá tenemos una importante espondilolistesis con desplazamiento del cuerpo vertebral de L5 sobre S1. Si nosotros decíamos que el 100% era como el cuerpo vertebral estaba por delante de L5 sobre S1, acá es aproximadamente un 75% en esta espondilolistesis. Fíjense cómo el disco intervertebral incluso se ha desplazado hacia adelante. Muchas veces esta región posterior se desplaza hacia la región posterior y puede producir compresiones en las estructuras neurales. Cuando vimos la parte de médula espinal, habíamos hablado de la siringomielia, que era una dilatación del conducto ependimario, el conducto medular, y esto generalmente podía estar asociado
a síndrome de Chiari o también a tumores, si lo vemos a nivel cervical, a tumores a nivel de la médula espinal, a nivel dorsal. Entonces, esta siringomielias hay que estudiarla, hay que estudiar toda la médula, tanto cervical como a nivel dorsal. Este es un paciente que ha tenido un traumatismo a nivel cervical, una resonancia magnética que ha hecho un hematoma a nivel de los ligamentos con desplazamiento del disco intervertebral y una compresión medular alta a nivel del segmento cervical entre C2 y C3. Este otro paciente que tenía un tumor a nivel de el ilio pulmonar del lado izquierdo con metástasis a nivel del cuerpo vertebral y a nivel del conducto espinal con compresión de la médula espinal a nivel dorsal. Esto resultó siendo un linfoma a nivel mediastinal con metástasis a nivel de los cuerpos vertebrales. La hernia de disco se estudia con resonancia magnética cuando tenemos sospecha. Ustedes me dirán, ¿la podemos ver o sospechar con tomografía computada? Sí, de hecho, cuando no teníamos resonancia magnética, estos pacientes los estudiamos con tomografía computada, pero fíjense la hernia de disco, en estos discos intervertebrales que tienen procesos degenerativos, se desplazó el disco hacia la parte posterior y produce compresión de las raíces nerviosas de la cola del caballo y determinan un canal que se denomina canal estrecho. Los canales estrechos pueden ser degenerativos o pueden ser también postraumáticos o adquiridos. Generalmente la causa más frecuente del canal estrecho de tipo degenerativo son pacientes que tienen artrosis a nivel de la columna vertebral, y esa artrosis a nivel de la columna vertebral con la presencia de osteofitos, aplastamiento de cuerpos vertebrales, signos degenerativos a nivel discales, determinan compresiones a nivel del raquis lumbar habitualmente. Esto es un paciente que presenta una alteración neurológica que está relacionado con un cierre, una falta de cierre posterior de los tejidos blandos, una raquitisquis posterior, que en este caso vamos a ver un saco en la parte posterior con contenido de estructuras neurales. Estos pacientes también se pueden acompañar con malformaciones a nivel de la médula espinal. Acá tenemos otro paciente que tiene un canal estrecho de tipo degenerativo. Fíjense cómo la médula espinal y las raíces nerviosas de la cola de caballo, el cono medular, se encuentran comprimidos en esta región del raquis. Todo esto negro que ustedes ven acá en la parte posterior son cambios degenerativos en articulaciones interapofisarias. Acá tenemos hernias discales a nivel de L5, L4, L3, y fíjense cómo este canal estrecho, miren cómo se vería cómo se ve en una columna lumbosacra normal, cómo se ve el diámetro de la columna de la región baja del conducto espinal, y fíjense cómo se visualiza en este otro paciente que tiene un canal estrecho de tipo degenerativo. Esto es muy frecuente de verlo en pacientes que tienen artrosis. Habitualmente, para liberar las raíces nerviosas se hace laminectomía posterior, o sea, se sacan las láminas en la región posterior, generalmente con artrodesis o fijación de los cuerpos vertebrales.
Acá tenemos un aplastamiento de cuerpo vertebral. Si ustedes lo cuentan, es de 5, cuerpo vertebral de L5, de L4, de L3, de L2 y de L1. O sea que acá tenemos una vértebra acuñada, postraumática. Fíjense cómo acá vemos compresión con disminución del calibre y compresión del cono medular, en este caso, postraumático. Los pacientes con traumatismo agudo de la médula espinal, nosotros la estudiamos con radiografía en un principio, tomografía computada, y si es que existen alteraciones desde el punto de vista clínico, sospecha de lesión a nivel neurológico, se hace resonancia magnética justamente para ver el daño a nivel de la médula espinal. Bueno, chicos, ¿tienen alguna consulta que hacerme con respecto al sistema osteoarticular o alguna pregunta concreta sobre algún tema específico? Profe, ¿qué dijo con respecto a siringomielina? A la siringomielia. Recordad que la siringomielia es una dilatación del conducto medular que puede estar asociada a síndrome de Chiari, que era la herniación de la amígdala cerebelosa a través del agujero occipital, o puede estar asociado también a tumores que pueden estar localizados a nivel de la médula espinal, a nivel dorsal. Por lo tanto, hay que estudiarlo, hay que estudiar, cuando nosotros vemos siringomielia, hay que estudiar toda la columna vertebral, y si es que existen tumores, realizar inyección de contraste por vía endovenosa. Con respecto a la recuperatorio, la fecha de las terceras eras, quedó claro, eso yo ya lo anoté o está en el aula virtual, cualquier cosa se fijan el día y la hora. Profe, Sí, ¿será que puede subir la clase grabada sí. de la anterior? La anterior y esta. Sí, Sí, eso me quedó ahora pendiente, de subir la clase anterior y grabada, digamos, y esta. buenísimo, gracias. Bueno, si no hay más consultas, chicos, nos vemos. Cualquier cosa me están consultando. ¿Eh? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, que estén bien. Gracias, profe. Chao. Hasta luego.